Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo, a todo color y para todo el mundo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Agradezco mucho sus comentarios, amigos del canal, y entiendo que algunos de ustedes que viven, por ejemplo, en Europa, les toca ver este video en diferido. Igual ahí nos vamos acomodando cada día más a sus horarios. Nuevamente está en el foco de la información internacional el tema de Irán. No solamente por el tema del acuerdo nuclear que se está negociando, sino también por el tema de los drones que está vendiéndole Irán a Rusia. Y en el día de hoy se reportó que un sail drone, un dron marítimo, que inclusive muchos desconocíamos la existencia de este tipo de dron, fue capturado por unos minutos por la guardia, el cuerpo de la guardia de Irán, y luego fue devuelto a los Estados Unidos. Aquí pueden ver el sail drone que está detrás, ese lo estoy mostrando, y este es el aspecto real. Este equipo es utilizado para validación satelital, para toma de datos metoceánicos, para información pesquera, pero la noticia, tal cual como fue presentada en el día de hoy, fue que este sistema, este dron, usa la palabra robado, no capturado, por la Guardia de Irán en el Golfo Pérsico. Mientras esto ocurre, los Estados Unidos están atacando posiciones de milicianos apoyados por Irán en territorio sirio. Mientras esto ocurre, Irán ya dio respuesta a este documento presentado por Europa en cuanto al tema del acuerdo nuclear. La posición de Irán es muy concreta al respecto. Inicialmente ellos no aceptan esta posición de parte de la Organización Internacional de Energía Atómica en cuanto a que hay lugares en Irán que no han sido presentados para inspección, donde se han encontrado trazas de uranio, presentando este aspecto como algo de información secreta de parte de Irán. Y la posición del gobierno de Irán es que no reconocen ni aceptan de parte de esta organización ninguna inspección adicional y sobre todo que Estados Unidos les quite las sanciones. A pesar de esta postura de parte del gobierno persa, el presidente director de esta organización atómica de apellido Grossi, italiano, él dice que ya ve muy de cerca la posibilidad de una negociación con Irán en el tema del acuerdo nuclear. Mire, es que es noticia muy importante, no solamente el tema del acuerdo nuclear, la cercanía, como dice Grossi, sino el tema de que finalmente, y también por culpa de las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia, les ha tocado depender de la venta de drones producidos y fabricados en Irán. Aquí pueden ver imágenes de algunos drones que está vendiendo o que ya le vendió Irán a Rusia. Pero la noticia realmente curiosa del día de hoy es cómo corrieron la mayoría de los medios informativos del mundo occidental a decir inmediatamente, como pueden ver en pantalla, que Irán había tumbado a Rusia, que estos drones habían salido defectuosos, pero si ustedes leen cada uno de estos artículos o columnas, ninguno especifica la cantidad, el tipo de drones que salieron defectuosos, por qué salieron defectuosos. Muy parecido a cuando Irán enviaba gasolina a Venezuela, que la mayoría de los informes que venían de la oposición venezolana decían que la gasolina había llegado con agua, pero no presentaban pruebas. Hoy en día, en medio de lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, Estados Unidos presenta a Irán, un país con quien quiere próximamente negociar, como un país violento en el Medio Oriente. Israel
a propósito, nunca ha estado de acuerdo con que se llegue a un convenio nuclear con Irán. La posición de Israel es muy clara al respecto de no creer en la información que produzca Irán. Pero ahí está el meollo del asunto. Un acuerdo sin confianza jamás se va a realizar. Irán, obviamente, ellos tienen gran respeto por su soberanía, amigos del canal, y ellos por encima de todo no van a permitir que la Organización Internacional de Energía Atómica esté todos los días inspeccionándolos. A propósito, y luego de un año de negociaciones y ante tanta demora, Irán ha continuado enriqueciendo su uranio. Miren, aquí les muestro una información concreta de unas cascadas de centrífugas que tienen en Irán, en Natanz, esta región de Natanz. Estas centrífugas están enriqueciendo el uranio hasta el 5%. Hay aproximadamente cascadas de hasta 176 de estas centrífugas, y esto está ocurriendo en medio de ese ánimo y gran interés que existe para que haya un acuerdo nuclear. La OIEA, Organización Internacional Atómica, ha puesto bastantes trabas a Irán, pero no vemos que haya hecho lo mismo en países como Corea del Norte. Allá nunca va a pretender esta organización ingresar. Y hoy también es noticia el ingreso de esta organización a la planta nuclear de Zaporizhia. Claro que ellos son un grupo técnico, aunque el presidente Zelensky piensa de que ellos están empoderados para poder tomar decisiones políticas o poder determinar la salida de los rusos de esta planta. Los rusos no van a salir. También es una información de última hora la muerte del último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Murió a los 91 años de edad. Como también es una noticia importante de cómo Biden se la juega toda en este tema de ese sentimiento que existe en el Congreso de los Estados Unidos, muy contrario a querer aceptar a Irán como un país amigo, y cómo ellos saben en el Congreso de los Estados Unidos que Irán continúa con el tema del enriquecimiento de uranio, y cómo Irán le está vendiendo drones al enemigo principal de Estados Unidos, que es Rusia, entre otros, y cómo aún así tratan de lograr un acuerdo, como prácticamente cerrando sus ojos ante la situación, simplemente por el tema del petróleo que están necesitando y que van a necesitar, porque continúa esta ola de amigos del cambio climático, de amigos de las energías no fósiles, que siguen empujando la idea en América, en Norteamérica, en Europa y en Latinoamérica de eliminar los combustibles fósiles, y existe la necesidad de los mismos hasta mínimo unos 10 años, y aquellos países como Irán que tienen petróleo son necesarios en este juego geopolítico, en esta necesidad de hidrocarburos, por mucho que no lo quieran aceptar todos aquellos que aman las energías limpias. Aún en Colombia necesitamos una política respecto a este mismo tema, aclaratoria, cuáles son los planes del gobierno actual con el tema del gas, con el tema del petróleo, porque realmente Colombia tampoco es un país que está preparado para decir que ya podemos desistir del uso de las energías fósiles. Menos mal que tenemos un amigo muy cercano, Venezuela, el país con las reservas de petróleo más grandes de todo el planeta Tierra, amigos del canal. Y hoy en día, esta noticia de lo que está ocurriendo entre Irán y Rusia es una noticia que tratan de minimizarla, que tratan de mostrarla como algo que realmente no va a atender las necesidades de Rusia, pero definitivamente mientras continúan por los medios informativos azotando y volviendo ropa de trabajo el tema de Irán, de Rusia, convirtiéndolos en enemigos del mundo, Rusia continúa controlando Kherson, Rusia continúa controlando Donetsk, Luhansk y ya próximamente Donetsk,
en la guerra en Ucrania. Amigos del canal, muy agradecido y nos vemos en el próximo video en el día de hoy. Muchas gracias por su